Este es un programa en el que vamos a preparar, de alguna manera, la expectativa de todo el mundo frente al mensaje presidencial. Y tenemos a dos distinguidos invitados. El jurista, analista constitucional, abogado, Mario Castillo Freire. ¿Qué tal, doctor Castillo Freire? Muy buenos días. Buenos días, Chema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y nuestra editora de Economía de RPP Noticias, Alejandra Costa. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Buenos días, Chema. Buenos días, Juliana. Hola, buenos días. Sí, es cierto, hay muchísima expectativa, sobre todo porque este es el último mensaje a la nación del presidente de la República. Hablábamos hace un rato del ingreso al Congreso de Luis Iberico, el primer presidente de oposición de la mesa directiva. Y lo que hemos visto, pues, Chema, amigos, en los últimos años, justamente desde que asumió el mando Ollanta Humala, es que ha habido una constante pugna entre el oficialismo, la oposición, los disidentes, los que dejaron la bancada, y hay mucho por analizar, Chema. Bueno, claro que sí. Bueno, hay una expectativa estrella sobre el mensaje presidencial, que es el tema del salario mínimo. Ayer lo discutimos acá en temas de fondo, pero la otra gran expectativa estrella es, ¿se va a hacer algo en serio ahora por la seguridad ciudadana? Y hemos tenido un aperitivo con estos decretos que han salido a consecuencia de las facultades legislativas. Por ejemplo, la figura del sicariato. Doctor Castillo Freire, ¿necesitábamos nueva legislación sobre este tema y otros conexos o no necesariamente? Gracias por la pregunta. Yo soy bastante escéptico en torno a estas leyes que aumentan las penas, ¿no? En realidad, si bien se ha tipificado, digamos, el sicariato, que no lo estaba como tal, bueno, el homicidio, el asesinato, sí lo estaban, de tal manera que se podría haber alcanzado similares penas con los tipos penales existentes previamente. Y yo entiendo que es una medida para perfeccionar el tipo delictivo y está bien, pero de ninguna manera se puede asumir que una norma legal va a solucionar el problema, ¿no? Difícilmente cuando un sicario asesina a alguien, primero que si conoce o no el Código Penal, y en segundo lugar distingue entre si le van a dar 15, 20 o 25 años. Más o menos lo mismo todo. El razonamiento no va por ahí. Yo creo cálculo de costo-beneficio, depende del billete también que va a recibir. Yo no niego que es momento apropiado para abordar el tema, pero un momento más apropiado fue cuando el presidente inició su gobierno y reunió a todas las autoridades que tenían que ver con la lucha hacia la criminalidad. Y se suponía que desde ese momento iba a haber una labor conjunta. Yo me acuerdo de esa reunión porque fue muy emblemática, que el presidente juntó a los ministros, a los jefes de la policía, etcétera, para iniciar autoridades de otros poderes del Estado. Pero lamentablemente esa labor que debería haber sido coordinada por el presidente de la República desde un primer momento fue dejada de lado como primera prioridad, digámoslo así, ¿no? El tema se ha desbordado, estamos donde estamos. Yo, la verdad, no sé cuánto se puede hacer, a pesar de la muy buena labor que hace y los grandes esfuerzos que hace la Policía Nacional, pero yo dudo mucho que este problema, que es un problema complicado, un problema muy arraigado, se pueda atenuar siquiera en este último año de gobierno. Claro, Mario, quizás se debió abordar, como bien dices, antes, pero recordemos que cuando el ministro del Interior era Daniel Urresti y se le consultó por el problema del sicariato, su respuesta fue contundente e indignó a muchos especialistas en el tema y a la población en general que vive con miedo, porque dijo, el sicariato es un tema que le tiene que preocupar o asustar en todo caso solo a los delincuentes. Entonces, claro, con un mensaje así de un integrante del gabinete, representante de la cartera del Interior, era evidente que el Ejecutivo no iba a tomar cartas en el asunto. Lo hace recién ahora y sí, pues quizás de manera extemporánea, a destiempo y quedándole muy poco tiempo para que realmente se demuestre que este decreto legislativo en la práctica va a funcionar. Sí, efectivamente, ¿no? En realidad, yo creo que no ha habido una adecuada toma de conciencia con respecto a la gravedad del problema, ¿no? Cuando se comete un hecho delictivo, no solamente debe preocuparse la persona que ha sido víctima de él, o la familia, o las personas que se encuentren en situaciones similares de vulnerabilidad, sino esos hechos preocupan a toda la población. De manera tal que se ha minimizado el tema, creo yo que no se han atacado las verdaderas causas del problema, y es un poco la sensación con respecto a todos los temas de hoy, ¿no? Es decir, es un mensaje presidencial, la gente puede o no tener expectativas en relación a él, pero no hay que olvidar que es el último o penúltimo, dependerá si el presidente da un último mensaje el próximo o el otro 28 de julio, pero es un mensaje presidencial a un año de terminar las elecciones, a 8 meses y medio de la primera vuelta,
a 9 meses y medio, 10 de la segunda, en donde probablemente en la primera o en la segunda ya tengamos evidentemente un nuevo presidente de la República, desde la campaña nuevas expectativas. Entonces, y yo creo que no necesariamente es el mejor momento, ¿no? Justamente ahí viene el tema del paquete económico, de la reactivación. Se viene hablando de la reactivación hace bastante tiempo, a medida que nuestras cifras de crecimiento económico ya no son pues tan bonitas, tan sexys, ¿no? Como dirían algunos. Y parte del núcleo de esto es el famoso tema del salario mínimo. Tú hablabas esta mañana, Alejandra, del tema de la confianza. Ahora, la confianza se basa en la credibilidad, difícil de obtener y facilísimo de perder. Exactamente. ¿Qué puede ocurrir con esta parte del mensaje? Ahí hay dos opciones claramente, ¿no? Finalmente Ollanta está un poco en medio entre estas dos necesidades, que son una de la población en general y los trabajadores formales a los que afectaría este sueldo mínimo, que como sabemos es una parte minoritaria de la economía. Mucha gente está precisamente más bien del lado de la informalidad, precisamente por los altos costos de tener empleados formales para una pequeña o microempresa, que son el 98% de las unidades económicas en el Perú, ¿no? Las grandes empresas son grandes en términos de sus resultados, pero tenemos una gran base de pequeñas y microempresas con bastantes dificultades para sobrevivir. Y por el otro lado tienes precisamente a estas microempresas y pequeñas empresas y a las empresas en general que no están pasando por el mejor momento en este año ni en el anterior, en el que sus ingresos están siendo afectados, sus márgenes, etcétera, y ahora afrontar un mayor costo laboral los pondría en una situación aún mayor Están en plan de reducir costes, más bien en este momento, ¿no? Claro, y también estamos en medio de una coyuntura donde la población más joven, que además es la más grande en nuestro país, está a la espera de algún tipo de solución a esta inestabilidad en la que se encuentran. Salen de la universidad, no saben qué hacer, se van a encontrar de hecho mañana con un campo laboral donde no los van a reconocer como ellos esperan y donde esta informalidad sigue creciendo y la alternativa que presentó el Ejecutivo, que es la famosa Ley Pulpín, fue derogada y el gobierno, lejos de presentar una alternativa que pueda reconocer o reunir las expectativas, los deseos de este grupo de personas, pues dejó el tema allí, no varado, no se toca más, es una papa caliente, yo no la quiero coger. Y creo que eso ha generado un malestar que con el tiempo ha ido en aumento y que quizás ahora debería de pronunciarse al respecto Ollanta Humala en este discurso que estamos esperando. ¿Podrá disipar ese malestar con un discurso del presidente? Es poco probable, ¿no? O sea, lo que hemos visto en los discursos anteriores son muchas expectativas y pocos resultados al final en el discurso, ¿no? En este caso creo que estamos en una situación distinta. Creo que hay pocas expectativas, excepto en el tema del sueldo mínimo, y parece también que van a haber pocos anuncios. El año pasado ya el 28, en materia económica, ¿no? Al 28 de julio en la mañana ya las normas legales que se publican en El Peruano ya consignaban una serie de medidas de estímulo económico, de distribución de presupuesto a partidas como salud, educación, el Ministerio de Inclusión, etcétera, que luego fueron retomadas y anunciadas en el discurso presidencial. Hoy día hay 4 normas nada más en El Peruano y ninguna en materia económica. Eso también está relacionado, hablaban los gremios, los economistas y los empresarios los días anteriores, y más bien pedían que no se hagan grandes anuncios, ¿no? Pero que sí se busque, como tú decías, retomar el tema de la confianza. Hay todo un tema. Vamos a ir nuevamente al hemiciclo. Hay expectativa ya, se está preparando la comisión que va a invitar al presidente a venir. Esto es un ritual que se repite todos los 28 de julio. Vamos con Eduardo Lindo. Eduardo, adelante. No, están leyendo el acta de la independencia y hemos visto ahí. Averíguanos por favor el nombre del nuncio apostólico, ¿ya? Que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española. Por todo Lima, ¿no? En diferentes lugares. Eso es una cosa importante, esto. Mario, porque hay mucha gente que tiene una mentalidad que dice este discurso puede ser decisivo. Estamos esperando una revelación, quizás una iluminación celestial, y otros, quizás los más viejones, ya decimos, por favor, las menores sorpresas posibles, ¿ya? Déjame una cosa así aburridona nomás, pero que no me pongan a esto, que no me pongan nervioso.
Y nos movemos entre estas dos cosas. Pero los presidentes necesitan siempre hacer anuncios impactantes por la galería, o sea, para el público, para la prensa. ¿Cuál es la tentación ahí? Bueno, la tentación en lo político siempre está presente, ¿no? Es decir, eso también depende de cada presidente, pero yo creo que los discursos de 28 de julio deben ser el discurso de un mandatario, dando cuenta de la gestión del último ejercicio y en este caso todavía de lo que se puede hacer en el año que viene, y de ninguna manera una fiesta sorpresa. Lo que menos le convendría al Perú desde todo punto de vista es que este mensaje sea precisamente una fiesta sorpresa. Claro, y el tema también es que estamos hablando de un presidente de la República que no es necesariamente un gran orador, no tiene una labia exquisita ni nada por el estilo, y que lo que ha venido haciendo en años anteriores es justamente llenarnos de cifras, llenarnos de porcentajes que a la hora de la hora al peruano común y corriente como nosotros, al peruano de a pie, no le deja nada como mensaje. Entonces todo queda de pronto muy vacío. Quizás no sea un problema de fondo, sino de forma. Algo que los asesores han tenido que advertirle a Ollanta-Humala en función justamente a esta experiencia, para que ahora que estamos a punto de escucharlo nuevamente en este que va a ser su último mensaje, sea más directo y más concreto. Claro, lo que ocurre, y tienes toda la razón, Juliana, es que las cifras, salvo 2 o 3 que se puedan quedar importantísimas, que se puedan quedar en la mente de los que van a escuchar el discurso, no se quedan en la cabeza de uno. Pero lo que sí se queda en la cabeza de uno, y que creo que es la oportunidad importante que debe aquilatar todo presidente, es que es el momento de resaltar precisamente las grandes líneas de política, la visión de grandeza que se tiene del país, qué cosas en general buenas ha hecho, qué cosas se pretende hacer con el Perú como nación, desde el Estado. Esas cosas dichas en palabras sencillas y en palabras de un estadista son las que se quedan en la mente de la gente. Hay algún movimiento en la Plaza de Armas, quizás imprevisto, no sé si esto estaba programado, pero en todo caso ahí tenemos a Diana Pozo. Diana, ¿cómo te va? Pero lamentablemente esa labor que debería haber sido coordinada por el presidente de la República desde un primer momento fue dejada de lado como primera prioridad, digámoslo así, ¿no? El tema se ha desbordado, estamos donde estamos. Yo, la verdad, no sé cuánto se puede hacer, a pesar de la muy buena labor que hace y los grandes esfuerzos que hace la Policía Nacional, pero yo dudo mucho que este problema, que es un problema complicado, un problema muy arraigado, se pueda atenuar siquiera en este último año de gobierno. Claro, Mario, quizás se debió abordar, como bien dices, antes, pero recordemos que cuando el ministro del Interior era Daniel Urresti y se le consultó por el problema del sicariato, su respuesta fue contundente e indignó a muchos especialistas en el tema y a la población en general, que vive con miedo, porque dijo, el sicariato es un tema que le tiene que preocupar o asustar en todo caso solo a los delincuentes. Entonces, claro, con un mensaje así de un integrante del gabinete, representante de la cartera del Interior, era evidente que el Ejecutivo no iba a tomar cartas en el asunto. Lo hace recién ahora y sí, pues quizás de manera extemporánea, a destiempo y quedándole muy poco tiempo para que realmente se demuestre que este decreto legislativo en la práctica va a funcionar. Sí, efectivamente, ¿no? En realidad, yo creo que no ha habido una adecuada toma de conciencia con respecto a la gravedad del problema, ¿no? Cuando se comete un hecho delictivo, no solamente debe preocuparse la persona que ha sido víctima de él, o la familia, o las personas que se encuentren en situaciones similares de vulnerabilidad, sino esos hechos preocupan a toda la población. De manera tal que se ha minimizado el tema, creo yo que no se han atacado las verdaderas causas del problema, y es un poco la sensación con respecto a todos los temas de hoy, ¿no? Es decir, es un mensaje presidencial, la gente puede o no tener expectativas en relación a él, pero no hay que olvidar que es el último o penúltimo, dependerá si el presidente da un último mensaje el próximo o el otro 28 de julio, pero es un mensaje presidencial a un año de terminar las elecciones, a 8 meses y medio de la primera vuelta, a 9 meses y medio, 10 de la segunda, en donde probablemente en la primera o en la segunda ya tengamos evidentemente un nuevo presidente de la República, desde la campaña nuevas expectativas. Entonces, y yo creo que no necesariamente es el mejor momento, ¿no? Justamente ahí viene el tema del paquete económico, de la reactivación. Se viene hablando de la reactivación hace bastante tiempo, a medida que nuestras cifras de crecimiento económico ya no son pues tan bonitas, tan sexys, ¿no? Como dirían algunos. Y parte del núcleo de esto es el famoso tema del salario mínimo. Tú hablabas esta mañana, Alejandra, del tema de la confianza. Ahora, la confianza se basa en la credibilidad, difícil de obtener y facilísimo de perder. Exactamente. ¿Qué puede ocurrir con esta parte del mensaje?
Ahí hay dos opciones claramente, ¿no? Finalmente Ollantaytamala está un poco en medio entre estas dos necesidades, que son una de la población en general y los trabajadores formales a los que afectaría este sueldo mínimo, que como sabemos es una parte minoritaria de la economía. Mucha gente está precisamente más bien del lado de la informalidad, precisamente por los altos costos de tener empleados formales para una pequeña o microempresa, que son el 98% de las unidades económicas en el Perú, ¿no? Las grandes empresas son grandes en términos de sus resultados, pero tenemos una gran base de pequeñas y microempresas con bastantes dificultades para sobrevivir. Y por el otro lado tienes precisamente a estas microempresas y pequeñas empresas y a las empresas en general que no están pasando por el mejor momento en este año ni en el anterior, en el que sus ingresos están siendo afectados, sus márgenes, etcétera, y ahora afrontar un mayor costo laboral los pondría en una situación aún mayor Están en plan de reducir costes, más bien en este momento, ¿no? Claro, y también estamos en medio de una coyuntura donde la población más joven, que además es la más grande en nuestro país, está a la espera de algún tipo de solución a esta inestabilidad en la que se encuentran. Salen de la universidad, no saben qué hacer. Se van a encontrar, de hecho, mañana con un campo laboral donde no los van a reconocer como ellos esperan y donde esta informalidad sigue creciendo y la alternativa que presentó el Ejecutivo, que es la famosa Ley Pulpín, fue derogada y el gobierno, lejos de presentar una alternativa que pueda reconocer o reunir las expectativas, los deseos de este grupo de personas, pues dejó el tema allí, no varado, no se toca más, es una papa caliente, yo no la quiero coger. Y creo que eso ha generado un malestar que con el tiempo ha ido en aumento y que quizás ahora debería de pronunciarse al respecto de Ollantaytamala en este discurso que estamos esperando. ¿Podrá disipar ese malestar con un discurso del presidente? Es poco probable, ¿no? O sea, lo que hemos visto en los discursos anteriores son muchas expectativas y pocos resultados al final en el discurso, ¿no? En este caso creo que estamos en una situación distinta. Creo que hay pocas expectativas, excepto en el tema del sueldo mínimo, y parece también que van a haber pocos anuncios. El año pasado ya el 28, en materia económica, ¿no? Al 28 de julio en la mañana ya las normas legales que se publican en el Peruano ya consignaban una serie de medidas de estímulo económico, de distribución de presupuesto a partidas como salud, educación, el Ministerio de Inclusión, etcétera, que luego fueron retomadas y anunciadas en el discurso presidencial. Hoy día hay 4 normas nada más en el peruano y ninguna en materia económica. Eso también está relacionado, hablaban los gremios, los economistas y los empresarios los días anteriores, y más bien pedían que no se hagan grandes anuncios, ¿no? Pero que sí se busque, como tú decías, retomar el tema de la confianza. Ahí está un tema. Vamos a ir nuevamente al hemiciclo. Hay expectativa ya, se está preparando la comisión que va a invitar al presidente a venir. Esto es un ritual que se repite todos los 28 de julio. Vamos con Eduardo Lindo. Eduardo, adelante. Están leyendo el acta de la independencia y hemos visto ahí, averíguanos por favor el nombre del nuncio apostólico, ¿ya? Que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española. Por todo Lima, ¿no? En diferentes lugares. Esto es una cosa importante, Mario, porque hay mucha gente que tiene una mentalidad que dice, este discurso puede ser decisivo. Estamos esperando una revelación, quizás, una iluminación celestial. Y otros, quizás los más viejones, ya decimos, por favor, las menores sorpresas posibles, ¿ya? Déjame una cosa así, aburridona nomás, pero que no me pongan que no me pongan nervioso. Y nos movemos entre estas dos cosas. Pero los presidentes necesitan siempre hacer anuncios impactantes por la galería, o sea, para el público, para la prensa. ¿Cuál es la tentación ahí? Bueno, la tentación en lo político siempre está presente, ¿no? Es decir, eso también depende de cada presidente, pero yo creo que los discursos de 28 de julio deben ser el discurso de un mandatario, dando cuenta de la gestión del último ejercicio y en este caso todavía de lo que se puede hacer en el año que viene, y de ninguna manera una fiesta sorpresa. Lo que menos le convendría al Perú desde todo punto de vista es que este mensaje sea precisamente una fiesta sorpresa. Claro, y el tema también es que estamos hablando de un presidente de la República que no es necesariamente un gran orador, no tiene una labia exquisita ni nada por el estilo,
Ministerio y que lo que ha venido haciendo en años anteriores es justamente llenarnos de cifras, llenarnos de porcentajes que a la hora de la hora al peruano común y corriente como nosotros, al peruano de a pie, no le deja nada como mensaje. Entonces todo queda de pronto muy vacío. Quizás no sea un problema de fondo, sino de forma. Algo que los asesores han tenido que advertirle a Ollanta-Humala en función justamente a esta experiencia, para que ahora que estamos a punto de escucharlo nuevamente en este que va a ser su último mensaje, sea más directo y más concreto. Claro, lo que ocurre, y tienes toda la razón, Juliana, es que las cifras, salvo 2 o 3 que se puedan quedar importantísimas, que se puedan quedar en la mente de los que van a escuchar el discurso, no se quedan en la cabeza de uno. Pero lo que sí se queda en la cabeza de uno, y que creo que es la oportunidad importante que debe aquilatar todo presidente, es que es el momento de resaltar precisamente las grandes líneas de política, la visión de grandeza que se tiene del país, qué cosas en general buenas ha hecho, qué cosas se pretende hacer con el Perú como nación, desde el Estado. Esas cosas dichas en palabras sencillas y en palabras de un estadista son las que se quedan en la mente de la gente. Nosotros seguimos con esta antesala del mensaje presidencial. Estábamos hablando de las tentaciones, las posibles tentaciones del presidente en materia de hacer anuncios magníficos para pasar a la historia. Estas tentaciones tienen en el campo económico siempre un terreno fértil. El gran pare contra las tentaciones de ahora es que ya no estamos en esos crecimientos fabulosos donde teníamos mucho que repartir. Ahora hay menos que repartir, pero siempre va a haber una cosa espectacular que te haga pasar a la historia más o menos. Pero hay limitaciones para esto, ¿no? Exacto, pero más Alejandra. también es importante el tema de repartir, pero también el ejecutar. Hablamos de que no tenemos abundancia de recursos, pero tenemos recursos designados para proyectos de inversión este año que no se están ejecutando. Los primeros 6 meses del año, o sea, en la primera mitad del año, solo se ha ejecutado la inversión pública por el 30% del total presupuestado. Sí. Es decir, cuando deberías haber llegado a 50, solo ha llegado al 30. Entonces, si hay dinero para gastar, está el dinero disponible, es imperdonable que no se esté haciendo ese impulso a la economía que es básico, que debe venir del gobierno. Y también es el tema de que si tú le vas a pedir a la inversión privada que se faje en un momento de desaceleración, tú también tienes que darle señales de que tú también estás en la disposición y en la capacidad de gastar. ¿Y eso, Alejandra, crees que sea un problema de mala distribución o problema de fiscalización? El tema está concentrado en gobiernos regionales y gobiernos locales. Sabemos, siempre hay una curva de aprendizaje. Sí, la famosa descentralización que no sirvió para nada, y ese chorreo del que tanto hablaba PPK, ¿te acuerdas, Chema? No, hasta ahora sigue siendo una utopía. Entonces, a mí no me chorrea nada. Chorreo el de la ducha, sí. El de la ducha. Cuando no pones la cortina. Y cuando no te cortan el agua. Sí, pues, cuando no te cortan el agua. Estamos ya al aire, sí. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos que irnos también a otro punto de observación. A otro punto, es nada cierto. Menos que con Carlos Villarreal, Juliana. Vamos a darle pase. Carlos, adelante. Bueno, pues no lo tenemos. Vamos con Carlos Villarreal. Carlos, adelante. Que hay un problema con la comunicación, pero podemos aprovechar para hacer estos comentarios, pero ya para que la gente nos escuche, que justamente hacíamos mientras escuchábamos a los representantes de las diferentes carteras en el discurso, ¿no? A ver, me gustaría conversar con Alejandra acerca de esto que tiene que ver con el leasing inmobiliario, que ha sido el gran anuncio esta semana del sector vivienda, pero que nadie entiende, nadie ha logrado decodificar. Hay un problema serio, como hablábamos también con Mario, de comunicación. Y no solo de comunicación, sino de medición de expectativas. Uno como ministro no puede salir a decir en un mercado libre en el que no hay regulación directa sobre los costos que pueden cobrar las entidades financieras, que vamos a generar un sistema para comprar viviendas sin cuota inicial. Esto generó tanta emoción en la gente que la gente dejó de comprar viviendas con créditos hipotecarios, que es la única forma en la que la gente normal puede adquirir una vivienda,
en la expectativa de que iba a llegar esta promesa maravillosa de este sistema en el que yo podía comprar sin cuota inicial. Ya con la ley publicada, el decreto legislativo 1177, el sábado pasado, veías efectivamente que no se podía evitar el cobro de una cuota inicial en el tema de alquiler-venta, un poco para que entienda la gente y explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿no? La idea es que el alquiler-venta es una puerta que se abre a la gente que ahorita no tiene acceso a créditos hipotecarios para poder demostrar sus ingresos. Una persona que emite recibos por honorarios, que un mes gana 1.000 soles, al siguiente gana 500, al siguiente gana 3.000, no es sujeto de crédito normalmente. Sí. Vamos a hacer un paréntesis, Alejandra, para presentar a Gerardo Reina, ¿no? Regresar con él porque Nadine Heredia está ingresando al Congreso de la República y Gerardo nos informa. Adelante, Gerardo. Regresar con él porque Nadine Heredia está ingresando al Congreso de la República y Gerardo nos informa. Adelante, Gerardo. Oigan, justamente en el preciso momento en que la primera dama, acompañada de personal de protocolo, ha caminado desde el Jirón Junín, al menos unos 50 metros, y ya ingresó a Palacio Legislativo, así que nuevamente le damos el paso a ustedes. Sí, perfecto. Y algo que comentamos brevemente, porque esto duró apenas algunos segundos, entró rápido, al toque. La primera dama, sola, Chema. Sí, sola. Sola. Bueno, el presidente entró, digamos, perdón, no ha entrado todavía, quiero decir, pero el presidente tiene que entrar con un ritual especial, solo. Digamos, es pero lo correcto. En años anteriores... Lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado a la pareja presidencial. Así es. Digamos, pero esto no es muy ortodoxo desde el punto de vista de las formas y desde el punto de vista de los protocolos. Lo normal es que es el presidente solo el que llega al Palacio Legislativo, hace su paseo o va en un carro convertible, etcétera. Pero sí, llama la atención efectivamente para entrar sola la señora Nadine. Exacto. Mario, ¿eso es una estrategia? ¿Esto es producto de una asesoría extra para, digamos, una nueva política de imagen separar pública? Un poco la imagen de la primera dama con la del presidente de la República para que se rompa esto que tiene que ver con la percepción, y la política está hecha de percepciones, nos guste o no, de que la que lidera es Nadine y que la verdadera presidenta es ella y no el que fue elegido democráticamente o algo por el estilo? Yo creo que no, digamos, entiendo que las veces anteriores el presidente de la República también ha entrado solo para dar su mensaje a la nación. Creo que la diferencia puede ser, si la memoria no me traiciona, si la señora esposa del presidente ha entrado en el momento que la hemos visto ingresar o ha esperado desde antes con su familia, como en algunas otras ocasiones lo hemos visto, ¿no? Claro. Creo que ese detalle puede haber sido el que nos ha llamado la atención, pero no puedo extraer verdaderamente una lectura distinta del tema, una estrategia, aunque de repente nos enteramos después del discurso. Pero bueno, estaba Alejandra explicando este tema del alquiler-venta o de la venta hipotecaria o de la confusión que se armó pensándose que no iba a haber cuota inicial, pero que yo le iba a hacer una cosa, la multiplicación de los panes y los peces. En momento de cuasi recesión económica resultaba absolutamente milagroso. Claro, porque la gente lo que se pregunta es, ok, si yo no tengo que dar una cuota inicial y por lo tanto no acceder a un crédito hipotecario, entonces lo que me queda es demostrar que soy una buena pagadora a través de la figura de alquiler-venta para que mañana me digan, ok, pagaste bien, te mereces. Te mereces. Sí. Un certificado de buena conducta. Claro. Sí y no. Como les decía, hay que pensar en el alquiler-venta como una puerta de entrada al sistema financiero para personas que no tienen historial crediticio y que no tienen ingresos fijos. Entonces son 2 años en los que yo pago un alquiler que ya tiene que estar depositado en el banco y es de una manera mucho más formal de cómo se hace el alquiler ahora. Y al comienzo de eso, y esa ha sido la novedad que se dio después de que nadie había previsto, si es una vivienda nueva, vas a tener que pagar una prima de estreno. Prima de estreno. Prima de estreno, considerando que apenas uno abre la puerta de una casa y se instala, como cuando uno recorre 1 kilómetro con el carro, pierde valor porque ya no es 0 kilómetros. Claro, ya salió de tienda. Todos los días, los días se aprenden cosas nuevas. Yo hasta ahora conocía a una prima hermana, pero ahora tenemos primas de estreno también. Claro. Estamos hablando de economía, no de otra cosa, no se esté mal pensado. Y ya volvemos, regresamos. Siguen ocurriendo. Joana Quispe, Joana, adelante, ¿dónde te encuentras?
Gracias, directo en directo. Peritos de criminalística y el fiscal de turno acaban de retirar el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años que al parecer tropezó cuando era perseguido por delincuentes que intentaban asaltarlo aquí a pocos metros del túnel que cruza la Panamericana Norte a la altura del puente Los Alisos. Nos encontramos con un grupo de vecinos y vamos a hablar con uno de ellos, pues señalan que este lugar representa un peligro debido a la falta de iluminación. Muy buenos días, señor Nicolás Usaníbar. Buenos días, señorita. Coméntenos. Esta obra la han hecho sin pensar en seguridad, la han hecho solamente por cumplir con sus trabajos y sucede que mientras no haya una vigilancia constante las 24 horas no hay seguridad para ningún habitante de esta zona. ¿Sí? ¿Se solicitan asaltos constantemente? Sí, ha habido ya 4 asaltos. Inclusive a la entrada y en medio del túnel había 4 asaltos y se le ha avisado a la policía de Independencia, pero bueno, no han puesto seguridad hasta ahora. En este momento no hay seguridad. Ahora ha habido un señor que ha muerto y no se sabe qué persona es, no se sabe si es Naranjal o de qué zona será. Muchísimas gracias. Me parece el caso del señor Usaníbar, cabe señalar que él ha sido identificado, el fallecido, como Usanis Chirinos David Israel, quien pues fue encontrado por un grupo de serenos al promediar las 5 de la mañana. Directo en directo, RPP Noticias. Aunque una pena, de hecho, informar este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos pendientes, obviamente, de lo que está a punto de suceder en el Congreso de la República. Ya va a llegar el presidente Ollanta para dar su último discurso, su último mensaje de la nación que venimos analizando aquí con Chema, con Alejandra Costa, editora de Economía de RPP, y también con Mario Castillo Freire, analista constitucional y político. Las expectativas con relación a este discurso, tomando en cuenta lo que hablábamos quizás, Chema, ¿no? Antes, cuando tomábamos un cafecito, antes de estar aquí en la cabina, la oposición ha sido muy dura con este gobierno, ¿no? Censuraron después de 50 años que un hecho así no se daba a la que fue primera ministra, a Ana Jara, a pesar del cariño que había generado en un montón de parlamentarios y de la gente, ¿no? De la aceptación que tuvo. Luego estamos hablando de los disidentes de Gana Perú. Ingresaron 47 parlamentarios por esta bancada y quedan ahora 32. Y una serie de situaciones que se han dado y que le han quitado peso al gobierno. ¿Tendría que hacer referencia a este tipo de asuntos hoy, Ollanta Humala? Mira, a ver, para empezar, yo creo que la oposición siempre ha sido dura con los gobiernos. La diferencia es cómo los gobiernos han sabido manejar o capear el temporal de los ataques de la oposición. Creo que, sin duda, el haber hecho una campaña electoral con un plan de gobierno y haber ganado la segunda vuelta con otro, restó una natural credibilidad en un sector de su propia agrupación política y de sus congresistas que motivaron una primera salida. Pero posteriormente, las siguientes salidas y paulatinas de los congresistas, que creo que son en total 15, han sido pues por una falta de cohesión de la agrupación política misma, ¿no? Creo que esto se puede acentuar en estos últimos meses debido a que efectivamente, salvo que hoy haya un cambio de rumbo en el sentido de afirmación de una política seria, me imagino que esa falta de fe en lo que se va y falta de fe en ideas que no se tienen muy claras y falta de fe en un partido que no se sabe a dónde irá, puede acrecentar esa crisis. Sí, pues a medida que va acabando el fin del régimen suele ser normal en nuestro país y en otros que a este pequeño sálvese quien pueda, porque claro, al final te vas a dar cuenta de que lo que vas a ganar quedándote en el partido que empezó maravillosamente hace 4 o 5 años es poco, y eso vale también para lo que se llama siempre la confianza. En otras palabras, si yo, Alejandra, si yo soy un posible inversionista o un posible ahorrista, espero el mensaje cosas importantes para yo tomar decisiones. En otras palabras, un mensaje A o B me puede hacer cambiar una decisión de inversión o no.
A estas alturas del gobierno, digo. A estas alturas del gobierno estamos en un momento en el que la confianza empresarial, que es un indicador numérico respecto a las expectativas que tienen los empresarios sobre lo que va a pasar en la economía en los próximos 3 meses, están bastante bajas. Precisamente a eso es a lo que debería apuntar Ollantumala, a incrementar esa confianza empresarial, que no es, como les digo, una idea ilógica. No es una intuición, no es una intuición, es una medible, encuesta. Es medible. Es una encuesta. Claro, es medible, es un termómetro. Pero ¿no? la confianza Entonces, que el termómetro se genera ahorita está frío. Claro, porque además la confianza se genera en función a la estabilidad que tú ofreces. Exacto. Y ahí tenemos que partir de un punto clave, creo yo, que es el tema social. Y lo que hemos visto son conflictos que algunos se han vuelto muy conocidos por la magnitud que han cobrado, pero se habla de más de 160 problemas sociales que tienen relación con esta problemática eterna, al parecer, y desgraciadamente que existe esta pugna entre la agricultura y la minería, el manejo de Tía María. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la República, ante una situación tan grave, tan drástica, tan límite, pues le tire la pelota, para hablar en términos fáciles y que la gente nos entienda, a una empresa transnacional para que solucione el problema? O sea, ¿quién es el presidente del Perú? ¿El presidente del directorio de Southern o Ollantumala? Esa es la pregunta que se hacía la gente. Y se está esperando que en este discurso precisamente Ollanta toque este tema, ¿no? Mencione Tía María. Estamos ahorita en una nebulosa respecto a Tía María. El 15 de mayo se anunció la suspensión del proyecto durante 60 días y no se renovaron la situación de emergencia, pero tampoco se han hecho anuncios de si se va a retomar o va a seguir suspendido por un plazo más, y esa incertidumbre es la que genera. Y ya fíjese cómo está la cosa, que de Conga ya ni hablamos, ni nos acordamos, ni soñamos. Y todo esto ya lo enterramos. Claro, y estamos próximos a los comicios, falta poquitísimo para las próximas elecciones, y todo esto son caldos de cultivo donde además se alimentan estos pseudolíderes que mañana son los presidentes de nuevos movimientos regionales. Los partidos políticos siguen perdiendo credibilidad, y por eso tenemos la política que tenemos. Vamos a ir a la información ahora con Carlos Villarreal. Carlos. ¿Cómo está, José María? Nuevamente, aquí seguimos en la Plaza de Armas de Lima, momentos previos a la salida del presidente de la República. Bueno, instantes previos, dice Carlos Villarreal, a la salida del presidente de la República. En cada una de estos pasos, de todo este ritual, pues hay un montón de especulaciones siempre. Por ejemplo, ¿va a ir a pie? No va a ir a pie. ¿Va a ir la mitad del camino en carro cerrado y después baja a caminar, como ya ha ocurrido? ¿Va a ir todo el camino en carro convertible? Yo me acuerdo, los desfiles militares, estamos en la víspera, mañana vamos a tener un programa especial. El presidente Prado, por ejemplo, asistiendo a los desfiles en Calesa, con frac impecable, lleno de condecoraciones, aquellas que le valen una vez en la carátula de la revista Caretas ponerlo al presidente Prado con todas sus condecoraciones y un titular que decía: llegó el circo. Pero no, ¿se estaba refiriendo al presidente o se estaba refiriendo a la temporada de circo? A la temporada de circo, es cierto. Y claro, y luego la otra especulación es: si no va en carro descubierto es porque temen que alguien le tire huevos podridos, etcétera. Entonces, y si va en carro cubierto, es un demagogo. Claro. Y si va es no sé qué. Entonces hay todo este tipo de cosas que alimentan los gestos. Y es lo que tú decías, esto, de alguna manera, Juliana, y es que en política las percepciones son hechos, no es que sea una percepción solamente. Y la reacción inmediata es fundamental, porque no, o sea, caramba, y ahí hay un déficit. Es que todos se pueden equivocar, más aún cuando tienes la enorme responsabilidad de guiar y manejar el rumbo de un país, pero para eso está la capacidad que uno tiene, y ahora existiendo tantos medios, de poder salir inmediatamente a través de un Twitter anunciando una conferencia de prensa y decir: están dudando, ha salido esta denuncia, señores, aquí está. Sí, pues, y eso no se ha dado. Reacciona rápida, ¿no? Reacciona rápida. Perfecto.
aunque una pena, de hecho, informar este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos pendientes, obviamente, de lo que está a punto de suceder en el Congreso de la República. Ya va a llegar el presidente Ollanta Humala para dar su último discurso, su último mensaje de la nación, que venimos analizando aquí con Chema, con Alejandra Costa, editora de Economía de RPP, y también con Mario Castillo Freire, analista constitucional y político. Las expectativas con relación a este discurso, tomando en cuenta lo que hablábamos quizás, Chema, ¿no? Antes, cuando tomábamos un cafecito, antes de estar aquí en la cabina, la oposición ha sido muy dura con este gobierno, ¿no? Censuraron después de 50 años que un hecho así no se daba a la que fue primera ministra, a Ana Jara, a pesar del cariño que había generado en un montón de parlamentarios y de la gente, ¿no? De la aceptación que tuvo. Luego estamos hablando de los disidentes de Gana Perú. Ingresaron 47 parlamentarios por esta bancada y quedan ahora 32. Y una serie de situaciones que se han dado y que le han quitado peso al gobierno. ¿Tendría que hacer referencia a este tipo de asuntos hoy, Ollanta Humala? Mira, a ver, para empezar, yo creo que la oposición siempre ha sido dura con los gobiernos. La diferencia es cómo los gobiernos han sabido manejar o capear el temporal de los ataques de la oposición. Creo que, sin duda, el haber hecho una campaña electoral con un plan de gobierno y haber ganado la segunda vuelta con otro, restó una natural credibilidad en un sector de su propia agrupación política y de sus congresistas que motivaron una primera salida. Pero posteriormente, las siguientes salidas y paulatinas de los congresistas, que creo que son en total 15, han sido pues por una falta de cohesión de la agrupación política misma, ¿no? Creo que esto se puede acentuar en estos últimos meses debido a que efectivamente, salvo que hoy haya un cambio de rumbo en el sentido de afirmación de una política seria, me imagino que esa falta de fe en lo que se va y falta de fe en ideas que no se tienen muy claras y falta de fe en un partido que no se sabe a dónde irá, puede acrecentar esa crisis. Sí, pues a medida que va acabando el fin del régimen suele ser normal en nuestro país y en otros que a este pequeño sálvese quien pueda, porque claro, al final te vas a dar cuenta de que lo que vas a ganar quedándote en el partido que empezó maravillosamente hace 4 o 5 años es poco, y eso vale también para lo que se llama siempre la confianza. En otras palabras, Alejandra, si yo soy un posible inversionista o un posible ahorrista, espero del mensaje cosas importantes para yo tomar decisiones. En otras palabras, un mensaje A o B me puede hacer cambiar una decisión de inversión o no. A estas alturas del gobierno, digo. A estas alturas del gobierno estamos en un momento en el que la confianza empresarial, que es un indicador numérico respecto a las expectativas que tienen los empresarios sobre lo que va a pasar en la economía en los próximos 3 meses, están bastante bajas. Precisamente a eso es a lo que debería apuntar Ollanta Humala, a incrementar esa confianza empresarial, que no es, como les digo, una idea ilógica. No es una intuición, no es una intuición, es una medible, encuesta. es medible. Es una encuesta. Claro, es medible, es un termómetro. Pero ¿no? la confianza Entonces, el termómetro genera ahorita está frío. Claro, porque además la confianza se genera en función a la estabilidad que tú ofreces. Exacto. Y ahí tenemos que partir de un punto clave, creo yo, que es el tema social. Y lo que hemos visto son conflictos que algunos se han vuelto muy conocidos por la magnitud que han cobrado, pero se habla de más de 160 problemas sociales que tienen relación con esta problemática eterna, al parecer, y desgraciadamente que existe esta pugna entre la agricultura y la minería, el manejo de Tía María. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la República, ante una situación tan grave, tan drástica, tan límite, pues le tire la pelota, para hablar en términos fáciles y que la gente nos entienda, a una empresa transnacional para que solucione el problema? O sea, ¿quién es el presidente del Perú? ¿El presidente del directorio de Southern o Ollanta Humala? Esa es la pregunta que se hacía la gente. Y se está esperando que en este discurso precisamente Ollanta toque este tema, ¿no? Mencione Tía María. Estamos ahorita en una nebulosa respecto a Tía María. El 15 de mayo se anunció la suspensión del proyecto durante 60 días
y no se renovaron la situación de emergencia, pero tampoco se han hecho anuncios de si se va a retomar o va a seguir suspendido por un plazo más, y esa incertidumbre es la que genera. Y ya fíjese cómo está la cosa, que de Conga ya ni hablamos, ni nos acordamos, ni soñamos. Y todo esto, ya lo enterramos. Claro, y estamos próximos a los comicios, falta poquitísimo para las próximas elecciones, y todo esto son caldos de cultivo donde además se alimentan estos pseudolíderes que mañana son los presidentes de nuevos movimientos regionales. Los partidos políticos siguen perdiendo credibilidad y por eso tenemos la política que tenemos. Vamos a ir a la información ahora con Carlos Villarreal. Carlos. ¿Cómo está, José María? Nuevamente, aquí seguimos en la Plaza de Armas de Lima, momentos previos a la salida del presidente de la República. Bueno, instantes previos, dice Carlos Villarreal, a la salida del presidente de la República. En cada una de estos pasos, de todo este ritual, pues hay un montón de especulaciones siempre. Por ejemplo, ¿va a ir a pie? No va a ir a pie. ¿Va a ir la mitad del camino en carro cerrado y después baja a caminar, como ya ha ocurrido? ¿Va a ir todo el camino en carro convertible? Yo me acuerdo, los desfiles militares, estamos en la víspera, mañana vamos a tener un programa especial. El presidente Prado, por ejemplo, asistiendo a los desfiles en Calesa, con frac impecable, lleno de condecoraciones, aquellas que le valen una vez en la carátula de la revista Caretas ponerlo al presidente Prado con todas sus condecoraciones y un titular que decía: llegó el circo. Pero no, ¿se estaba refiriendo al presidente o se estaba refiriendo a la temporada de circo? A la temporada de circo, es cierto. Y claro, y luego la otra especulación es: si no va en carro descubierto es porque temen que alguien le tire huevos podridos, etcétera. Entonces, y si va en carro cubierto, es un demagogo. Claro. Y si va es no sé qué. Entonces hay todo este tipo de cosas que alimentan los gestos. Y es lo que tú decías, esto, de alguna manera, Juliana, y es que en política las percepciones son hechos, no es que sea una percepción solamente. Y la reacción inmediata es fundamental, porque no, o sea, caramba, y ahí hay un déficit. Es que todos se pueden equivocar, más aún cuando tienes la enorme responsabilidad de guiar y manejar el rumbo de un país, pero para eso está la capacidad que uno tiene, y ahora existiendo tantos medios, de poder salir inmediatamente a través de un Twitter anunciando una conferencia de prensa y decir: están dudando, ha salido esta denuncia, señores, aquí está. Sí, pues, y eso no se ha dado. Reacciona rápida, ¿no? Reacciona rápida. Brevísima la pausa, tenemos todavía algunos minutos más de esta antesala. Ya va a llegar Raúl Vargas para ver todos los detalles del mensaje presidencial. Ha venido con su escarapela, como debe ser. Muy patriota. Yo estoy sin escarapela, claro, que es lo correcto, pero de todas maneras yo me he puesto de ver una corbata con los colores patrios. Yo también, yo estoy sin escarapela y hago mea culpa, porque además el vestido de canje y no puedo ponerle escarapela. Pero me he puesto un saco, debí ponerlo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Bueno, estamos en los minutos previos al mensaje presidencial tradicional del 28 de julio. Esto es algo que está establecido en la ley, esto es una cosa constitucional, por supuesto. El contenido del mensaje varía. ¿Por qué? Por razones políticas, por razones de imagen, por razones de todo tipo. Así es. Evidentemente, si yo soy un presidente que está terminando su mandato, yo no jamás seré, por supuesto, gracias a Dios. Por favor, para Chema, el Perú. queremos que Perú, seas. no, por favor. Pero tengo que elegir algunos temas en los que soy fuerte. Lo típico de cualquier comunicación. Levanto en lo que soy fuerte y trato de esconder aquello en lo que soy débil. Pero para eso también hay que saberlo hacer. Sabiendo además que al público le llegan pocos mensajes. No se puede tampoco bombardear a la gente con un montón de obras, un montón de cifras. Pero cuando dejas al descubierto tus vulnerabilidades por justamente estos problemas que se han desarrollado y se han evidenciado en cuanto a asesoría y demás, claro que la situación se complica. Y si algo la gente, le aplaudía, por no decir avalaba, de este gobierno, era por ejemplo el hecho de que no lo consideraban corrupto. En cuanto a percepción, la gente decía: sí, le falta liderazgo a Ollantumala, nos parece que se deja guiar por Nadine Heredia, que en términos económicos la cosa no va bien o va muy bien, pero cuando sale a la luz el asunto López Meneses, las denuncias contra Nadine, Martín Belaúnde del Ocio que se escapa y demás, ya
la percepción, la mirada de la gente cambia, se modifica, y ya no solamente ven al gobierno como un gobierno incompetente, sino también como un gobierno que no tiene las cuentas claras. Está ocultando cosas, eso es lo peor. Siempre es bueno refrescar el cerebro con la música peruana que se difunde fuera del Perú. Hablando de eso, voy a hacer mi cherry porque el programa está grabado, el de las 11 de la noche, al estilo Juliana. He conversado con Eva Ión y con Amanda Portales, dos grandes, así, dos tremendas patriotas, y con un coraje y con una fuerza. Peruanazas. Sí, claro. No hay que perderse el programa. Bueno, tampoco hay que perderse el mensaje presidencial. Volvamos regresemos a esta antesala del mensaje. Mario Castillo Freire, ¿con qué cosa que diga el presidente te sentirías contento y tranquilo de aquí hasta dentro de unos meses? Yo me sentiría muy contento con que el presidente tome el toro por las astas y aborde el tema de los cuestionamientos que se le han hecho indirectamente sobre temas de corrupción y deslinde. Me sentiría muy contento con eso. Tendría una gran satisfacción. Esa sería una gran satisfacción. Sí, claro, porque es lo principal. Luego le vamos a preguntar a Alejandra, pero antes vamos con Eduardo Lindo. Eduardo, adelante. Alejandra, te hago la misma pregunta que le hacía al doctor Mario Castillo Freire. ¿Qué te haría feliz? No diremos feliz, porque la felicidad en este mundo es muy relativa, pero ¿qué te daría cierta esperanza? Tranquilidad, esperanza. Una cosa. Destrabar inversiones, tanto de inversión pública como de inversión privada. Esta clase de temas son consecuencia de deficiencia en infraestructura, y la deficiencia en infraestructura es imperdonable en un país que está en crecimiento y que ha tenido además unos excedentes en los últimos años como los hemos tenido, ¿no? Entonces, tanto desde la inversión pública, que está, como decimos, estancada, como de cara a la inversión privada, ¿qué mensaje se le va a dar a los empresarios? ¿Qué se va a hablar sobre Tía María? ¿Qué se va a hablar sobre inversión minera, sobre conflictos? Ese mensaje, ¿qué calidad de mensaje va a dar el estadista, el presidente del Perú? Eso es lo que yo estoy esperando. Por lo tanto, tiene que hacer referencia a las facultades que el Congreso le otorgó. Y que ahora deben estar agradeciendo increíblemente a puertas de un próximo año en el que la presidencia del Congreso es de la oposición, ¿no? Sí. Que también, que sí, una herramienta para legislar, pero que también está muy acotada a una serie de medidas que es lo que le ha permitido el Congreso legislar. En este caso está las asociaciones pública-privadas y obras por impuestos, que está relacionado con inversión, temas de comercio exterior, las exportaciones están creciendo, se está esperando un plan nacional estratégico exportador, del cual también debería hablar el presidente hoy. Hay temas de acuicultura, de saneamiento, ya se ha anunciado el leasing y el factoring. Vamos a ver qué dice sobre la cuota inicial del presidente Humala también. Que además que la inversión extranjera llegue es una maravilla, porque el Perú de pronto se convierte en un escenario, lo suficientemente atractivo para que gente venga con su plata y diga, quiero hacer patria en un país donde no necesariamente nací. Pero tampoco se trata de después decir, ok, mano de obra barata, exploto a todos, aquí los cargos más importantes son los que yo traigo de mi país, y encima tienen a gente trabajando de manera ilegal, mientras nosotros pagamos impuestos, nos descuentan parte de nuestros ingresos para mantener a la cantidad de ilegales que están acá recibiendo su plata directamente al bolsillo sin pagar ni un sol. Parece que está saliendo el presidente de Palacio, Julio Cisneros. Julio, adelante.